Buenas noches, bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana, por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Este programa se caracteriza porque trae paz donde antes existía angustia. Hoy vamos a tomar un tema interesante que le interesa mucho a la familia venezolana y a todas las personas. Vamos a ver de qué se trata. Lo aupan para que, por ejemplo, las niñas en la forma de vestir, ¿verdad?, tengan una forma de vestir totalmente, digamos que, no infantil. Y tienes que hablar de lo que son las ITS, y tienes que hablar del embarazo en la adolescente, y tienes que hablar de muchísimas cosas. ¿De qué manera afecta de cuerpo y mente la iniciación sexual a temprana edad? Bueno, familia, ya vieron el tema de qué se trata. Es la parte de todos los factores que influyen en la iniciación temprana. Y para ello hemos invitado a la doctora Soledad Blanco, quien ya estuvo en nuestro programa y en la casa en alguna oportunidad anterior. Vamos a repasar cuando estuvo con nosotros de visita. Doctora Soledad Blanco, médica cirujana, con posgrado en Sexología Clínica realizado en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Docente universitaria durante 11 años en la Cátedra de Salud Pública de la Escuela de Medicina José María Vargas. Ex coordinadora regional del Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Actualmente coordina la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Dirección de Violencia del Instituto Nacional de la Mujer. Soledad, estoy muy contento de que estés de nuevo en la casa, en la familia de todos, esta es la casa de la familia venezolana, que siempre te recuerdan mucho por los correos electrónicos que llegaron. Y vamos a tocar este tema contigo, que sé que has hecho una serie de investigaciones y de aproximaciones a esta situación. Bueno, gracias a ti por la invitación de nuevo. No sé cómo comenzar realmente, sería explorando los factores que motivan la iniciación temprana. No sé si buscar el concepto de iniciación temprana o dejarte que tú elabores. Bueno, fíjate una cosa, cuando hablamos de iniciación temprana, nos estamos refiriendo a lo que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que aclarar primero lo que es la etapa de la adolescencia. Es aquella etapa de transición que, según la Organización Mundial de la Salud, está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Es esa etapa donde el niño, digamos así, está dejando de ser niño para tratando de ser adulto, pero está en una etapa precisamente de transición. Ni es niño, ni es adulto. Está allí transitando entre una etapa y la otra. Entonces, esa es la etapa que se comprende entre 10 y 19 años y eso es lo que se llama una iniciación, o sea, la iniciación sexual que se da en ese lapso es lo que se llama la iniciación sexual temprana. ¿Y hay iniciaciones a los 10 años, a los 11? Bueno, mira, fíjate tú, la Organización Latinoamericana de Salud y Mujer, ¿verdad?, refiere que el 30% de aquí de Venezuela, refiere que el 30% de los jóvenes se inician aproximadamente actualmente entre los 12 y los 14 años de edad, imagínate. ¿Independiente del sexo? Independientemente del sexo, o sea, bien sea hombre o bien sea mujer, ¿no? A diferencia aproximadamente, bueno, de una década atrás donde las iniciaciones se realizaban aproximadamente por encima de los 15 años de edad. Entonces ha habido, pues cada día se ve de que hay un aumento, digamos así, o un corto, digamos, en la edad, ¿no? Cada día los adolescentes están iniciando muchísimo más tempranamente. ¿Usted tiene alguna
aproximación de explicación a eso? Bueno, mira, fíjate... Como en 10 años se cortó tanto el Bueno, periodo, mira, fíjate una cosa. Hay factores definitivamente bien importantes y bien interesantes que influyen en esto, o sea, ahorita en la actualidad, ¿no? Que consideramos que están influyendo. De por sí el adolescente ya tiene, digamos que un terreno, ¿verdad? Abonado, por ser adolescente, tiene un terreno abonado para iniciarse sexualmente temprano. ¿Por qué? Bueno, porque el adolescente está precisamente en la etapa de la búsqueda, ¿no? De lo que es una gran cambios físicos, hay muchísimos cambios psicológicos, cambios de tipo biológico, de todo tipo, ¿no? Y dentro de esos cambios está todo ese torrente, digamos, hormonal que está sufriendo el adolescente, de hormonas de tipo femenina y hormonas de tipo masculina. Y lógicamente, per se, pues él está como que, digamos que lo que se llaman por ahí alborotado, ¿no? Alborotado y alborotada, ¿no? Entonces, además de eso, de que ya tiene el terreno abonado por ser adolescente y por tener toda esa manifestación sexual a flor de piel, hay factores definitivamente que están influyendo, ¿no? Yo quiero citar que me parecen bien interesantes. Hay factores de tipo, por ejemplo, familiares, ¿no? Y es una de las cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta en nuestras familias, pero que están afectando muchísimo para que esto ocurra. Por ejemplo, lo que es el culto a la belleza. Nosotros estamos viendo que actualmente, por ejemplo, hay madres, ¿verdad? Desde hace ya un cierto tiempo para acá, donde hay madres que aupan a sus niñas muy pequeñas, inclusive desde los 7 años, 5 años, 7, 8, 9, 10, etc. Esa edad pues de lo que es la infancia y lo que es la niñez, lo aupan para que, por ejemplo, las niñas en la forma de vestir, ¿verdad? Tengan una forma de vestir totalmente, digamos que no infantil. Tú ves muchachitas de, 10 años, 9 años, pequeñitas, cómo se visten, por ejemplo, con unas licras muy pegaditas, con unos taconcitos y unas sandalias con tacones, con uñas de pies y de manos pintadas, con unas franelitas muy corticas, con lentes oscuros, el pelo alborotado. O sea, la actitud inclusive, yo el otro día me daba muchísima risa porque estaba en el metro y casualmente se me sentó una niña al lado de mí, que aproximadamente tendría como unos 10 años, y de verdad, en serio, tenía, o sea, toda la configuración era de una mujer completica. Entonces, claro, sin uno darse cuenta, hay madres que yo he oído decir, oye, a mí me encanta vestir a mi hija así, me fascina que mi hija se vea así como una mujercita, ¿no? Y son cuestiones que son actitudes que tiene digamos que la mamá específicamente con su hija, que no nos damos cuenta, pero estamos como empujando a la niña a que no viva realmente su infancia como tal, sino que ella brinque o salte de una etapa a la otra. Entonces, y de todas maneras también vestida de esa forma se veía muy seductora. Claro, lógicamente, o sea, ¿para qué tú te vistes de esa forma? Por ejemplo, una mujer adulta se viste seductora con un escote o se viste con algo pegado, o sea, tiene definitivamente una capacidad para seducir, pues eso tiene una connotación. Para atraer. Claro, para atraer, para seducir, tiene una connotación, ¿no? Entonces, claro, tú le estás enseñando sin querer, lógicamente, ¿no? Y con toda la cuestión sana de su mamá, pero sin querer la está llevando a que ella actúe, sienta y piense inclusive como ya una mujercita pues adulta. Eso por un lado. Déjame interrumpirte porque yo quiero que tú veas un momentico nuestro contexto popular, que es muy interesante para lo que tú estás diciendo. ¿Qué influencia tiene el reggaetón en nuestros jóvenes? Mucho, para mí esa música, para mí es diabólica, para mí. Muchísimo, porque no hay realmente conciencia ni siquiera de lo que dice la letra de las canciones. Yo pienso que hay una denigración de lo que significa el rol de la mujer en la sociedad. Y la mujer, ahora más que nunca, con tipos de letras así, es más objeto sexual que antes. Y el hombre se vale de eso. Yo creo que induce a muchas actitudes promiscuas dentro de la sociedad. Bueno, que bailen y se vuelven locos con una discoteca. Uy, una perdición. Una perdición. Muy malo. No, eso está muy mal, esa música, no me gusta para los adolescentes. Está muy mal, eso yo creo que es una cosa diabólica, no sé. Yo no estoy de acuerdo de eso, de los niños que estén usando reggaetón. Yo por lo menos, él tiene 8 años y no me gusta poner esa clase de música. Mejor le pongo música cristiana para los niños, ¿oye? Esos son familia, no importa.
Fíjate que nuestro Consexo Popular tocó el reggaetón y tú, gracias a Dios, trajiste este video que acabamos de ver, evidentemente que es muy sugestivo. Definitivamente. Y esto hecho por personas de 13, 14, 12, 15. Sí, no, imagínate la Pero verdad. eso induce y debe sentirse algo, ¿no? Sí, terriblemente. O sea, fíjate que el video definitivamente habla por sí solo, ¿no? Hay niñitas pequeñísimas, súper pequeñas, inclusive donde se ve como no sé si será un familiar, pero se ve que la adulta incita precisamente al niño, o sea, llama al niño que es un pequeñito, ¿no? Para que baile con ella y ella se contornea, o sea, se contorsiona y como baila con el niño, o sea, de verdad que es una cuestión para llamar la atención definitivamente. O sea, como nosotros los adultos, sin darnos cuenta, creyendo que estamos haciendo a lo mejor una gracia, pues estamos como que incitándolos a esto. O sea, definitivamente, ¿verdad? Esos son, o sea, estímulos que están surgiendo definitivamente allí. Pues es el roce, son los movimientos, es toda la connotación que hay allí. Y el niño de chiquitico, o la niña de chiquitica, precisamente, como que va, ¿verdad?, aprendiendo. Y precisamente eso, pues va dejando de vivir su infancia como tiene que vivirla para comenzar a vivir otra etapa, ¿no? La etapa de lo que es la mujer, la etapa de lo que es la adulta, la etapa de la seducción, del movimiento, del coqueteo, o sea, eso sí, pues ¿qué ha pasado? ¿Cómo olvidar, no? Sí, ¿cómo olvidar? Como sí. Dice Olga Tañón, ¿cómo olvidar? Sí, que viste todo eso. Yo recuerdo que yo he visto en algunas fiestas y es difícil el roce. Claro, es que lo que pasa es que de repente pensamos que como son niños o adolescentes no sienten, ¿no? Siente. Claro, y definitivamente no es así, pues. Y el papel de los medios de comunicación, la publicidad, la propaganda. Bueno, fíjate, precisamente los medios de comunicación son uno de los factores que más influyen en esto, ¿no? Y estamos hablando, o sea, el reggaetón te entra por un medio de comunicación. Tenemos también todo lo que es internet, ¿verdad? Nosotros vemos en internet cualquier cantidad de pornografía. Que muchas veces los niños pues acceden, tienen la facilidad de acceder al internet sin que sea vigilada. Allí tienes una gran cantidad de pornografía por todos lados, publicidad, propaganda. Las mismas telenovelas realmente tienen un contenido increíblemente a unas horas. Yo en estos días estaba viendo unas escenas de verdad, yo me quedé y dije, bueno, a una hora que prácticamente, bueno, de verdad que... Había niños viendo eso. No, bueno, en mi casa no. Pero realmente son escenas con un alto contenido erótico. No tenemos las telenovelas, o sea, yo digo que los niños y los adolescentes y los adultos salimos erotizados a la calle, definitivamente, viendo tanta publicidad, tanta propaganda, inclusive las mismas propagandas, todas están relacionadas con algo del cuerpo de la mujer, si es la cerveza, el cuerpo de la mujer, ¿verdad? El tamaño de los senos de la mujer, las caderas, o sea, todo está relacionado con el sexo. Si tú tomas, de repente vas a tener muy buen sexo, ¿no? Y siempre todo lo que es lo que es las bebidas alcohólicas, lo que es o sea, siempre está allí presente, ¿no? Entonces, definitivamente los medios de comunicación impresos, por internet, todos los... Es una fuente también. Claro, es una fuente, inclusive las canciones, los bailes precisamente, o sea, el baile te entra por un medio de comunicación, o sea, lo que es el reggaetón, pues es un medio de comunicación extremadamente erótico, ¿no? Otra cosa que yo te iba a referir cuando estábamos hablando también de la parte de la familia, es lo que es el culto a la maternidad. Espera. Esta me la dejas ahí porque yo tengo que subir al corte antes que nos corten sin darnos cuenta. Vamos al corte y ya regresamos. ¿De qué manera influye la familia en la iniciación sexual en los adolescentes? Mira, o sea, cuando uno es una persona responsable hay que inculcarle buenos valores a nuestros hijos. Completa. Yo pienso que esa es la base de la educación sexual, la familia. Tiene que ver mucho con el modelaje. El niño modela lo que observa en el hogar. Si la mamá tiene 2 y 3 parejas, posiblemente sea una adolescente promiscua que tendrá 2 y 3 parejas igual que su mamá. Es una cuestión de valores y de principios dentro de la familia. Bueno, ahí depende de qué familia sea, porque si una familia retrógrada lo deja atrás, pero si alguien abierto que sí puede hablar del sexo a los adolescentes, creo que habría mejor prevención en todo. Bueno, yo no diría tanto la familia, sino que tú te pones a ver que en los mismos colegios, desde que empieza uno a estudiar, pues,
uno le gusta a una chica y la chica le gusta a uno, se dio el amor, pues. Cuando no tienes control sobre tus hijos. Bueno, eso uno tiene que educar al niño desde pequeño en la sexualidad y todo eso, creo yo. Desde pequeñito, pues, uno tiene que enseñar a los niños. El culto a la maternidad como factor también predisponente de la iniciación temprana. ¿Qué es eso? Sí, mira, definitivamente desde que nosotros somos pequeñitas, ¿verdad? Nosotros lo primero que escuchamos de parte de nuestras madres y digamos que de todas las personas adultas que nos rodean, es que nosotros tenemos que ser madres, ¿no? O sea, es una cosa, es un culto realmente. Y muchas veces se ha oído, muchacha, tú no tienes todavía esta edad y tú no tienes hijos, entonces tú no eres completa, tú no eres una mujer completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Eso siempre ha existido, el culto a la maternidad, pero ahora, actualmente, yo no sé si tú te has dado cuenta, que existen unos muñecos y unas muñecas, ¿no? Y existen unos juguetes que cada día pues se acercan, se humanizan más, ¿no? Entonces los muñequitos entonces lloran, se hacen pipí, hablan casi, se ríen, bueno, es impresionante, ¿no? Entonces cada día, eso es una cuestión también de los medios de comunicación, o sea, todo se une, pues lo que es la parte, claro, la familia cae en la trampa, digamos así, que te colocan los medios de comunicación porque a ellos les conviene pues vender toda esa serie de cosas, ¿no? Y entonces la madre siempre cae en, bueno, comprar, digamos, que ese tipo de juguetes. Yo no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes que, paralelamente... Con muñecas embarazadas, bueno, que le sacas al no sé si se y podrá todo. nombrar aquí la muñeca famosita, la muñeca famosa delgadita que... La Barbie. Ah, bueno, la Barbie. Exactamente. Y la Barbie es impresionante, si tú lo puedes... también hay unas imágenes con respecto a eso. Bueno, la Barbie de repente entonces la sacan con novio, después la Barbie se casa, la sacan casándose, ¿no? Con el vestido de novia, después la sacan embarazada porque tiene su barriga inclusive, y después la sacan pariendo. O sea, es impresionante, o sea, sale la Barbie en una posición con el bebé donde realmente está pariendo, ¿no? Entonces imagínate tú todo lo que es poco a poco cómo vas envolviendo, pero lo que pasa es que uno no se da cuenta de este proceso, ¿no? Pero poco a poco cómo el niño se va envolviendo y cómo la niña va cayendo en eso. Si tú no le das alternativas a esa niña diferentes, lo que estaba diciendo antes, ¿no? De tratar de formar esa niña para otra cosa. Está bien que tú, bueno, que vas a ser madre, pero no es lo único para lo cual tú naciste. No es que de repente tú tienes que ser bella y tienes que vestirte y tienes que estar siempre, no es lo único para lo que tú naciste, sino que tú tienes que darle otras alternativas importantes como ser humano y como mujer, ¿verdad? A esa niña que se está formando. O sea, tú tienes que cultivar su personalidad, o sea, digamos que el crecimiento personal de esa niña, porque después entonces pasa también como desgraciadamente estas mujeres que llegan a ser mises y tú le haces una pregunta y de repente, bueno... Déjame hacerte una pregunta tremenda. Bueno, ¿y qué tiene de que tengan actividad sexual a esa edad? ¿A qué edad? No, a los 11, a los 12, a los 13. Bueno, a mí realmente me parece que una niña que tenga esa edad no está preparada, de ningún punto de vista. ¿Y el niño? Tampoco. A mí me parece que ni la niña ni el niño están preparados a esa edad están preparados, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente. O sea, no es tener una relación por tenerlo, esa es otra cosa a la cual tenemos nosotros que conversar con ellos. O sea, ¿para qué tú quieres tener una relación? O sea, ¿qué te va a dejar a ti esa relación? ¿Cuál es el objetivo, el para qué? ¿Cuál es el objetivo, el para qué tú vas a tener esa relación, ¿no? ¿Qué te va a quedar de tener esa relación? Más allá de sentirte chévere, de sentir que es algo agradable, porque bueno, es algo bueno, no le podemos decir que es algo malo. Es algo rico, es algo chévere, es algo bueno, pero ¿qué te va a dejar? Y además de eso, ¿tú estás capacitada realmente a esa edad para tú enfrentar lo que te puede venir después de esa relación? Emocionalmente estás capacitada, porque eso es una relación que lógicamente no va a durar. A lo mejor la niña se enamora locamente y piensa que ese es su príncipe azul y entonces tiene una relación sin cuidarse, sin saber quién es él, sin saber cómo lo va a hacer, sin conocer ni siquiera muchas veces su cuerpo,
muchas veces no saben ni siquiera cómo son sus genitales, ni siquiera se lo han visto, ni siquiera se conocen íntimamente, ni conocen a la persona con la cual van a estar. Y bueno, tienen relaciones porque, bueno, la presión grupal es otra cosa también que influye muchísimo, ¿no? La presión de sus amigas, cónchale, no seas boba, pero iníciate, pero ten relaciones, pero si es que tú le gustas a él, pero no seas gafa. Ya entonces, lo hice yo, lo hizo Periquito, claro, eso lo otro, eso lo otro. Entonces, claro, es muy difícil para el adolescente y para la niña, pero ahí estás tú como familia y como madre para precisamente fortalecer su personalidad y que ella pueda llegar un momento en que ella pueda decir, no me voy a iniciar porque no quiero, no me da la gana, o sea, no me siento capacitada. Yo, por ejemplo, con mis hijas, pues yo he hablado desde que yo tengo dos niñas, ¿no? Que ya son mujercitas, ya grandes. Y bueno, desde pequeña yo he hablado con ellas y bueno, establecíamos toda una conversación realmente interesante y yo les preguntaba, ¿no? Llegaba un momento en que ellas mismas decidían y decían, oye mamá, de verdad que yo no estoy todavía capacitada para tener una relación. Claro, la decisión debe ser de ella. Sí, pero fíjate, es interesante eso porque lo que tú estás diciendo que entonces debería haber un proceso educativo que comienza a muy temprana edad, que te permite a ti esa maduración que estás hablando, ese desarrollo personal, esa autoestima, ese quererte a ti mismo y después esa posibilidad de preguntarte tú para qué. Y el conocimiento de toda tu anatomía, de tu fisiología, o sea, de todas el problema esas sería cosas. si nuestra educación responde a eso. Claro, lógicamente, o sea, ahí la está. educación que van a recibir en el colegio y van a recibir en la casa. Claro, ahí está involucrado la familia, ¿verdad? Para dar valores precisamente y para ayudarte a crecer como ser humano y para que tengas otra cosa en la cabeza, o sea, para que puedas crecer como ser humano como tal y para ti sean otras cosas importantes como mujer, ¿verdad? Como son tus estudios, como es la profesión que tú vas a tener, como son las metas que tú vas a tener a futuro, qué quieres hacer, para dónde quieres ir. O sea, otra cosa que no sea única y exclusivamente, tu desarrollo sexual, o sea, se va a ir dando poco a poco, debe irse dando poco a poco y debes ir madurando poco a poco. Cuando tú llegues a iniciarte, no, se evitan, digamos que los factores de riesgo para que tú tengas alguna posibilidad de trauma psicológico, de que te vaya mal, de que de repente las cosas no sucedieron como tú pensabas que iban a suceder, que si te dejaron y te abandonaron y de repente terminaste con el novio, no te mueras porque tuviste relaciones con él y porque, bueno, eso no llegó a ningún otro lado. O sea, ahora, fíjate bien, siguiendo esa línea de pensamiento, este es un adolescente de 13 años que, bueno, de alguna manera tiene una vestimenta agradable, atractiva, bueno, tiene algunos muchachos que la cortejan. Y los cuerpos actualmente que son, bueno. Entonces, ella le gustó a nuestros muchachos y hace un noviazgo temprano, porque eso sucede. Claro. A los 13 años, 12 años. Claro. Uno no puede convertirse en un gendarme de la vagina de la hija de un policía. No es la idea, claro. No es la idea, ¿no? Pero entonces, para ¿cómo nada, lo haces? Para nada. La única manera es que estés muy bien educada. Es que yo pienso que el secreto está allí. O sea, tú tienes que comenzar con un diálogo y con una comunicación, bien sea con tu hija o con tu hijo, porque las dos cosas son importantes. O sea, el hecho tampoco vamos a pensar de porque es un varón, entonces él sí se va a iniciar a cualquier edad, él sí va a tener 5 mujeres, él sí va a tener, o sea, no importa, él no importa, ella sí importa, o sea, los dos importan. Yo pienso que los dos son importantes y tú tienes que tener una comunicación plena de que están pequeños y todos esos temas, aunque sean difíciles, tú tienes que irlos tratando poco a poco. Y tienes que hablar de lo que son las ITS, y tienes que hablar del embarazo en la adolescente, y tienes que hablar de muchísimas cosas. Y o si no es allí, tiene que ser en la escuela. Entonces, para ir llevándola a ella y ir redando otras alternativas en la vida. Perfecto, entonces naturalmente, eso de ITS son infecciones de transmisión sexual, para que estemos claros. Tú dijiste anteriormente que estás hablando de tus muchachas, tú dijiste ese ejemplo, de que la decisión al final era de ellas. Claro, lógicamente, después que tú das todo, después que tú das, digamos así, después que tú, ese terreno tú lo abonas, ¿verdad? Tú le echas agua, tú lo abonas, bueno, tú tienes que dejarlas solas, porque yo jamás de la vida he estado detrás de mis hijas, nunca, ni lo estaré. O sea, yo las dejo solas, la decisión es de ellas, ¿verdad? Pero que sea una forma cuando lo vayan a hacer responsable, que sepan lo que están haciendo, que conozcan su cuerpo, que conozcan el cuerpo del otro, que conozcan su fisiología, lo que van a sentir cuando vayan a estar con un hombre, ¿verdad? O sea, toda esa serie de cosas previas, o sea, debería
cumplirse primero. Porque entonces cuando tú te inicias, la iniciación es totalmente diferente. Y no iniciarte a lo loco por iniciarte, ¿verdad? Que a veces no sabes y a veces no sientes absolutamente nada, o la mayoría de las veces no sientes absolutamente nada. ¿Tú dices entonces que una muchacha de 18 años ya estaría más capacitada para hacer? Debería estar más capacitada. O sea, yo no hablo de una edad. O sea, yo pienso que no hay una edad para yo decirte, bueno, la edad preferible de iniciación sexual es tal, es 18. O sea, a medida que la muchacha y el muchacho son más pequeños, ¿verdad? Y tienden más a ser niños, pues yo pienso que las condiciones no están muchísimo menos dadas para que se inicien sexualmente. Por supuesto que a medida que tú vas avanzando en edad, deberías cumplir, ¿verdad? Por lo menos con un desarrollo emocional, un desarrollo físico, un desarrollo intelectual. O sea, ya estás como más estructurada, sabes a dónde vas, lo que quieres, y bueno, estás como más en capacidad para, inclusive para disfrutar la parte sexual, que es bien importante. Vamos a esperarnos aquí para ir para el corte y ya regresamos. Factor influye también en esta cosa que no hayamos visto. Mira, y otra cosa bien importante que no le hemos tocado, y es la concepción errada que se tiene actualmente acerca de la equidad de género. Uno se ha oído muchísimo hablar de lo que es la equidad de género, ¿no? ¿Qué es eso? Y se ha tergiversado, bueno, porque cuando uno dice equidad de género, ¿verdad? La gente piensa que es que nosotros las mujeres tenemos que ser igual al hombre en todo, digamos que en el comportamiento, en lo que hacen, bueno, o sea, eso está muy de moda, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes 5 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 5 hombres, no? Porque si tú llegas tarde... Somos iguales. Sí, somos iguales. Porque si tú llegas tarde, yo no puedo llegar tarde. Porque si tú haces tal cosa, yo no puedo... Y yo creo que esa es una concepción errada que realmente se tiene, ¿no? Y eso lo estamos transmitiendo los adultos a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Tú las oyes, bueno, porque yo no puedo tener... Si tú tienes tantas mujeres, porque yo no puedo tener tantos hombres. Yo creo que la idea no es ni que el hombre tenga 5 mujeres, ni que la mujer tenga 5 hombres, sino que realmente la equidad está en tratar de que los dos realmente se compenetren en la relación, ¿verdad? Y que los dos estén realmente, o sea, que las funciones de las mujeres sean compartidas por el hombre y las funciones del hombre compartidas por la mujer. Pero no es que yo te voy a igualar a ti o voy a hacer las cosas que tú haces, pues. Entonces eso realmente está influyendo muchísimo, es una concepción que hay que saberla trabajar, porque es bien delicado cuando tú hablas de equidad de género. Si tú entiendes que la equidad de género es eso, ¿ok? Es ser igual al hombre, hacer las cosas que hace el hombre, es bueno, yo creo que esa no es la idea. No, yo creo que la idea es incorporar al hombre. Que ambos géneros tienen oportunidades iguales. Claro, tienen oportunidades iguales y se debe entender que tienen oportunidades para estudiar, para culturizarse, para tener cargos importantes, o sea, la equidad se refiere en ese término, ¿no? Y para sentir igual, por supuesto, para tener los mismos derechos. Y para tener aspiraciones. ¿Okay? Para tener aspiraciones, para lo que estamos hablando, pero no para yo hacer lo que tanto te he criticado a ti toda la vida, pues, porque nosotros toda la vida, las mujeres, le hemos criticado el machismo, y toda la vida hemos criticado que ustedes hagan cosas que para nosotros es terrible, porque yo voy a repetir ese modelo. O sea, yo no puedo repetir el modelo, yo tengo que tratar de más bien darte a entender a ti, el hombre, que lo que tú estás viviendo no debe ser así y que tú debes incorporarte, ¿verdad?, a entenderme a mí, a mi superación y que los dos vayamos paralelamente juntos en ese crecimiento espiritual y ese crecimiento como pareja. Okay. El público, ¿quién me pregunta ahí primero? Buenas noches, doctores. Doctora, quisiéramos saber cómo deben reaccionar los padres al ver que su hija ha abandonado su virginidad y su proceso de niñez para experimentar algo más de sus límites. Bueno, eso es algo, como decían otros por allí, ¿no? La pregunta es fácil, pero la respuesta también es difícil, ¿no? Fíjate tú que eso depende muchísimo realmente de la preparación que tenga el padre, ¿verdad? Yo sé que actualmente es muy difícil para los padres enfrentar las iniciaciones sexuales tempranas de los niños, muchas más todavía cuando se refiere a una niña.
Yo diría que una de las cosas que tienen que hacer los padres actualmente es tratar de informarse muchísimo en la parte sexual, tratar de estar, digamos que a la palestra de toda la parte sexual como tal se refiere a lo que es el tema, tener cada día más conocimiento. ¿Para qué? Para poder hablar cada día más con su hija y para poder entender y llegar a comprender en un momento dado si eso pasa. Yo creo que, bueno, definitivamente, si ya tu hija se ha iniciado, yo creo que el diálogo es lo más importante. Yo no creo en eso de violencia, de que tengo que pegarte, tengo que maltratarte, sacarte de la casa, insultarte, decirte que ya te vas. No, todo lo contrario, pues. O sea, bueno, entender que ya pasó y entender que, bueno, que es algo fisiológico, a lo mejor no debió haber pasado en ese momento, no era lo ideal, pero pasó. Y si pasó, yo lo que tengo que hacer es tratar de entenderte, comprenderte, acobijarte y comunicarme cada vez más contigo y tratar de que las dos, tanto ella como los dos padres, ¿verdad? Cada día sepamos más de esos temas y nos culturicemos cada vez más para que tú el día del mañana no puedas caer en otras cosas peores. La segunda. Ok, muy buenas noches, doctor Bianchi. De oportunidad, doctora, un saludo. Bueno, mi nombre es Yomar. Aquí la pregunta es la siguiente. Que en el caso, es lo contrario de repente de la madre o sea, en el caso de la niña, ¿no? La hembra, a los padres, ¿no? Ahí también se ha enfocado, ¿no? Más que toda la parte también del varón, ¿no? A veces la preocupación del niño que tiene 10 años o 13 años, y a veces llega con esa interrogante. De hecho, sonrojan los padres preguntándole que hablándole de la parte sexual, mira, ¿qué hago yo en este instante? Siento esta sensación, ¿qué debo hacer así? Mira, tengo no series cambios biológicos que cuando de repente en la parte de íntima, de hecho el simple hecho de ser un vello, o sea, ellos como que se alarman. Entonces los padres a veces se sonrojan a esas expectativas, ¿no? Claro. Y entonces la cuestión es la siguiente de los padres, el mensaje sería que, bueno, más que una pregunta, una aclaratoria también, particularmente es que deben hablar, o sea, la comunicación debe estar allí, latente, y explicar la situación, porque no solamente sonrojarse con el simple hecho de decirle de repente a la niña que mira, que es la cigüeña, que te va a traer tal cosa, que engañarlo con aquella, o sea, suena muy estúpido, y en verdad es que hacer las cuestiones, estar sobre el pie sobre la tierra, ¿no? Y decirle la verdad, y de hecho ser muy responsable y rescatar más que todos los valores, que es más importante, claro. Y de verdad de eso hago mucho hincapié, muy importante. Claro, es bien importante lo que tú estás diciendo, porque fíjate que seguimos en lo mismo, ¿no? Una de las cosas importantísimas es que los padres actuales, los padres de hoy, deben tener información de tipo sexual. Porque si no la tienes, te es muy difícil hablar con tus hijos. O sea, ¿cómo hago? Cuando me preguntan algo con respecto a la parte sexual, yo por supuesto me sonrojo, me pongo verde de todos los colores. ¿Cómo hago? Pregúntale a tu mamá pregúntale a tu papá. Entonces es un peloteo y una cuestión que tú dices, bueno, algo pasa aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces, definitivamente uno de los llamados es que los padres actuales, las familias, deben informar, mantener información con respecto a todos los temas de lo que es la sexualidad, para poderlos compartir, poderse comunicar con sus hijos en una forma más franca, en una forma más sencilla, y no tengan precisamente, cuando le hacen esas preguntas, no tengan esos cambios de colores tan importantes, ¿no? Además, poder decir también no sé y consultarlo, ¿no? Claro, exacto. El próximo. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, ¿de qué manera afecta de cuerpo y mente la iniciación sexual a temprana edad? Bueno, mira, yo creo que puede afectar de muchas formas. O sea, una niña que realmente no esté preparada, primero no conozcas tu cuerpo, no conozcas el cuerpo de la persona con la cual, diferente a la cual tú vas a estar. Tú tienes que saber que tú tienes unos órganos genitales determinados, que el varón con el cual tú vas a estar también tiene unos órganos diferentes a ti, que tú tienes una fisiología que funciona de tal y tal forma, que vas a sentir muchas cosas que tú no sabes que vas a sentir en esa relación. Yo creo que pueden haber problemas de mucho tipo, porque si tú... Habrá que entender si ha tenido un orgasmo. Exacto, o sea, por eso mismo te estoy diciendo, hasta empezando por allí, ¿no? De que tú puedes tener un orgasmo. ¿Qué es un orgasmo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué voy a sentir yo en mi cuerpo cuando tú me toques, me abraces, me acaricies? ¿Eso es normal? ¿O eso será que yo estoy enferma? O sea, todas esas cosas, si tú no las entiendes y tú no las sabes, te pueden traer muchísimos problemas, porque a lo mejor lo que te iba a decir, tú vas con una expectativa muy grande
¿verdad? De que a lo mejor vas a tener un encuentro espectacular, que eso va a ser algo como que si tú estuvieras viajando en las nubes, y cuando vas a la realidad, pues no es así, ¿ves? Entonces tú dices, bueno, esto es todo, ¿qué es esto? Entonces te puede traer muchísimos problemas, empezando por allí. Si te vas un poquito más allá y tienes la mala suerte de que quedaste embarazada, te podrás imaginar una niña de 12, de 13 años con una barriga que no sabe ni siquiera primero cómo se llama ella, ¿verdad? Ni siquiera sabe quién es ella, ni siquiera sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, a dónde va, qué quiere, y ya está embarazada. Por otro lado, si te pegan una infección de transmisión sexual también, te podrás imaginar lo terrible que es una infección de transmisión sexual. O sea, los problemas que te trae psicológicos, los problemas que te trae físicos, los problemas biológicos que te puede traer. O sea, te puede traer cualquier cantidad de problemas. Por eso es que se recomienda, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos hablado, que ese muchacho o ese muchacho estén preparados realmente para eso. La próxima. Antes que todo, buenas noches. Yo quisiera preguntarle, doctora, ¿de qué forma afecta en la salud mental de los adolescentes el sexo hoy en día? Bueno, mira, o sea, hablando de salud mental, a mí me parece que ese tema es bien importante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de salud mental, voy a aprovechar de hablar de eso. Salud mental no es nada más no estar loco, ¿no? Ni tener alguna enfermedad, una patología, o estar esquizofrénico, o es tener algún problema específico. Salud mental es todo. Salud mental va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que es la salud mental, ¿verdad? Es sentirte cómodo, es sentirte bien, es sentirte satisfecho, es tener cubiertas tus necesidades, ¿verdad?, básicas. Entonces, quedamos en lo mismo, pues. Una persona que de repente tenga una iniciación sexual o tenga unas relaciones sexuales que no te favorecen, con la cual no te sientes bien, mentalmente vas a estar incómodo, te puedes deprimir, te puedes sentir muy mal, te puedes sentir menospreciado, con la autoestima baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente también trae problemas lo que es a nivel de tu salud mental. La próxima. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Mi pregunta más que todo va relacionado o va dirigido es a la ocupación de la mente del joven, el niño, ¿verdad?, en actividades culturales o hobbies deportivas para evadir un poco lo que es esa iniciación a una edad temprana. Esto es traumante para el niño, aparte de, claro, hablarle del sexo, es traumante para él buscar de evadirlo del tema. Mira, estas actividades. Es que yo pienso que eso no es evadirlo del tema, yo pienso que eso son cuestiones paralelas que tú debes dar tanto en la muchacha como en el muchacho. Yo pienso precisamente que en ese crecimiento personal que tú debes tener están otras cosas primeras, ¿verdad?, que antes de una iniciación sexual. Y entre esas cosas está todo lo que es el arte, todo lo que es el deporte. O sea, a mí me parece que eso es maravilloso, porque estás creciendo tú como persona y te estás dedicando primero a ti, te estás cultivando para después poder tener una relación. Una de las cosas que afecta muchísimo al varón es la educación del machismo que siempre hemos recibido, ¿verdad?, inclusive de nuestros padres, donde nos dicen, pero bueno, ¿cuántas novias tiene? ¿Y a cuántas has besado? ¿Y a cuántas agarraste? ¿Y a cuántas le metiste en la mano por la pierna? Y no sé qué, ¿eh? Entonces, eso definitivamente tenemos que acabarlo, o sea, tenemos que concientizar que tanto el hombre y la mujer son iguales. Y tenemos que concientizar que tenemos que darle otra educación al varón. O sea, no podemos seguirlo criando como que, bueno, vete a la calle como que si fuera un torito, ¿no? Muchas mujeres, yo he oído por ahí a muchas madres diciendo, bueno, que amarren a sus vacas que mi toro anda suelto. O sea, ¿qué es eso, digo yo? Si esa señora tuviera, en vez de varones, tuviera niñas, ¿cómo pensara? ¿Qué hablar y qué dijera? Entonces, si se molestara, si oyera que la madre de al lado dice, agarra a tus vacas que mi toro anda suelto. Entonces, tú siempre tienes que ponerte en la posición del otro, ¿no? Y no ser tan egoísta y, bueno, lo voy a lanzar a la calle como que él es lo máximo. Y él es lo que él tiene que tener no sé cuántas mujeres, porque si no, no es macho y si no, no es hombre. Entonces nosotros tenemos que definitivamente ir formando hombres distintos, ¿no? Y siempre he dicho que en la educación que vamos a dar, o que estamos dando actualmente, tenemos que incluir al hombre. Porque si nosotros estamos haciendo que las mujeres cada día
participen más, sean dueñas cada día más de sí mismas, que crezcan como seres humanos y como mujeres y como personas, no podemos dejar al hombre excluido, porque entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces la educación tiene que ser paralela, tanto del hombre como de la mujer, para tener una educación sexual diferente a la que hemos dado hasta la actualidad. Mira, Soledad, hay dos temores aquí, ¿no? Que nos tenemos que ir, pero hay dos temores, ¿no? El temor del padre de que la hija vaya a prostituirse, o el temor del padre de que el hijo no vaya a ser inclusive hay un temor por ahí heterosexual, sino que sea homosexual. Y hay un temor también de que la muchacha, si no tiene novio rápido, se meta a variante, o sea, lesbiana. A lesbiana, exacto. Bueno, esos temores vamos a tener que hablarlos en el próximo programa que te voy a invitar, porque aquí esto se acabó. Programa interesantico, ¿no? Hay un sentido de responsabilidad que no me quiero ir sin decirlo, pues. Aquí hay un sentido de responsabilidad muy importante. De la familia, pero también de la escuela, ¿no? En la discusión de estos temas y no tener miedo, porque siempre hay el miedo ese que si se habla precozmente del sexo, tú lo vas a hacer precozmente, lo cual no es cierto. Es un error. Pero de todas maneras eso lo vamos a comentar en otro programa que lo vamos a hacer. De todas maneras, lo importante, Fernando, que yo quiero dejar es que las madres, sobre todo, y la familia, concienticemos qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros niños y con nuestros adolescentes, que sin querer muchas veces lo impulsamos y la impulsamos a vivir una etapa que no le corresponde. Si eres niña, tienes que vivir tu etapa de niñez, vestirte como niña, sentir como niña y pensar como niña. Igualmente con el niño. Ok. Nos quedamos con ese mensaje. Nos vemos la semana que viene.